Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos una semana más a Marcapáginas. ¿Por qué digo que una semana más? Porque esto continúa. Ya son 3 los programas que tenemos contando este, y la verdad es que este viene muy potente. ¿Por qué digo muy potente? Porque tenemos hoy en exclusiva para Marcapáginas una maravillosa entrevista. Antes de dar paso a la entrevista, voy a leeros un poquito qué personalidad viene a entrevistarse conmigo hoy a Marcapáginas. Estamos hablando de una persona nacida en Burgos, licenciado en esta misma universidad en la que me encuentro, y actualmente reside en Madrid. Ha recibido varios premios literarios y ha escrito, casi me toqué un gazapo, que viene la RAE a pegarme. Ha escrito varios artículos en varias revistas hispanohablantes y tiene varios premios de arte joven de la Comunidad de Madrid, de letras jóvenes de Castilla y León. Bueno, si nos ponemos aquí a leer todos los premios que tiene, la verdad es que nos podemos quedar bastante solos. Tiene varios libros, como nos dirá él a continuación, porque esta entrevista, siento deciros que yo ya sé cosas de la entrevista. Y como nos va a decir él a continuación, tiene muchos libros de relato corto, que es lo que a él le apasiona, ya lo veréis, y tiene varias novelas. Si os parece, y si me dejáis, pasaremos ahora a la entrevista. ¿Qué os parece? ¿Nos aventuramos a escuchar a Óscar Esquivias? Tenemos por vía telefónica a Óscar Esquivias, escritor burgalés. Muy buenas, Óscar. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, la primera pregunta casi es obligada. ¿Cómo llega un burgalés pasando por la Universidad de Burgos a convertirse en escritor? ¿Cuál es la clave? Bueno, la clave es que a uno le guste la literatura y quiera escribir. El sitio donde naces, lo que estudies es totalmente secundario. Para otras disciplinas artísticas quizás necesita, para estudiar violín, pues tener unos medios, unos conocimientos muy específicos, pero en el caso de la literatura lo único que hace falta es que uno esté alfabetizado, que sepa leer y escribir y que le guste, claro, y se lance a ello. Y todo lo demás es accesorio. Te digo, el lugar donde uno nace, los estudios que pueda tener. Yo no estudié filología, yo estudié historia, por ejemplo, pero ha habido grandísimos escritores que han sido médicos o que han estudiado carreras muy alejadas de lo que es propiamente la filología. Todo eso yo creo que es secundario, que lo importante es la vocación y el trabajo, claro, el dedicarse con el mayor de los empeños en sacar adelante tus poemas, tus cuentos, tus novelas, y todo lo demás va llegando. ¿Y cuando eras pequeño soñabas con ser escritor? Bueno, cuando era pequeño yo creo que uno no se imagina muy bien cómo es el mundo de los adultos. Mis padres dicen que lo primero que yo dije que quería ser de mayor era bombero, y me imagino que todos los niños de pequeños pues tienen esa clase de... A mí lo que sí me gustaba desde niño era leer primero tebeos, que me llamaban especialmente Mortadelo y Filemón, los que dibujaba Ibáñez o Vázquez, que para mí eran unos modelos absolutos de lo que uno podía hacer con un lapicero. Una de mis
primeras vocaciones fue más la del dibujo que propiamente la de la literatura, la de contar cosas a través de viñetas, de historietas, y bueno, lo de que acabara siendo escritor vino como, no de una forma premeditada, desde luego, ni planificada, sino como algo espontáneo. Y así, por saber un poquito, porque tenemos muchos oyentes que son escritores apasionados y algún día desearían poder publicar, ¿es difícil lograr la primera publicación de una persona? Es difícil, sí, es lo más complicado, meter la cabeza, digamos, en el mundo editorial. Lo normal es que cuando uno empieza, sus primeras obras participen en concursos de cuentos, si no es narrador o de poesía, si es poeta, y en mis tiempos, no lo sé ahora porque también las cosas han cambiado mucho, normal es que uno intentara publicar no en una editorial, sino en revistas literarias, que uno mandara sus textos a las revistas que existían. Cuando yo era joven, la revista más importante que se publicaba en Burgos era El Lucernario. Nunca me publicaron en El Lucernario, pero yo les mandé algún texto. Luego, cuando estaba en la universidad, participé en varias revistas. Una revista también suele llevar aparejada una tertulia, que era lo que pasaba con el Lucernario. Esa tertulia te permite conocer a gente que tiene actitudes y te permite también tener lectores, tener gente a la que tienes que convencer de que tu texto tiene que publicarse en la revista, o simplemente en una tertulia los miembros leen aquello que van escribiendo, y esa para mí fue la escuela, digamos, donde formé como escritor. Cuando ya uno va alcanzando mayor escritura, mayor destreza, y tiene un libro de cuentos o una novela, llega el momento complicado de conseguir un editor. Y bueno, eso es algo muy azaroso, que en cada caso, cómo llegar a ese editor, pues es un caso distinto. En el mío tuve la suerte de que me dieron con 2 novelas el mismo año, con muy poco tiempo de diferencia, 2 premios literarios que conllevaban la publicación, y así fue como conseguí ya salir del ámbito solamente burgalés y llegar al nacional y ser conocido por los editores, y luego ya pues no he tenido más problemas para editarme. Bueno, pues otra pregunta casi también obligada por nuestros oyentes. ¿Se puede vivir tan solo de las publicaciones que un escritor hace? Bueno, es muy complicado. Se puede sobrevivir, que es lo que yo hago, y no me quejo porque para mí es la mejor de las vidas, pero es muy complicado vivir solamente de los derechos de autor. Normalmente un escritor vive más de todo aquello que está alrededor de la literatura, pero no es propiamente la publicación, pues como dar conferencias, o ser jurado en concursos literarios, o participar en mesas redondas que pueda organizar una institución o la universidad, las colaboraciones en la prensa, que es escribir, pero no es propiamente escribir literatura. Entonces, si uno se dedica a todo este espectro, pues puede conseguir vivir de la literatura. Pero vamos, no hay que engañar a la gente. Quien quiera ser escritor tiene que estar dispuesto a vivir de una forma muy estrecha y muy azarosa, como sucede por otra parte con casi todas las disciplinas artísticas. Es muy difícil ganarse la vida siendo actor, o siendo pintor, o siendo cantante. Por desgracia, España es un país donde en el caso de la literatura se lee poco, y bueno, uno tiene que contar con eso si quiere dedicarse a esto. Pero lo mismo que digo esto, también debo decir que si uno tiene una vocación, ha de seguirla, porque si no se va a arrepentir muchísimo.
bueno, hablando un poquito de lectura también, sabemos que para escribir también hay que inspirarse y leer un poco también. ¿Lees a otros autores? Sí, por supuesto. Yo creo que a quien no le guste leer, primero no debería ni siquiera intentar escribir. Una persona, como a veces sucede, que se precian de no leer, pues deberían dedicarse a otra cosa, porque para mí el aprendizaje de tu oficio te obliga, y te obliga no desde un punto de vista impositivo, sino que si uno no disfruta leyendo, no tiene sentido que se dedique a escribir. Es como si alguien odia la música y se dedica a tocar el piano o el violín y nunca escucha discos ni disfruta haciéndolo. Pues mejor que se dedique a otra cosa y que no se torture necesariamente. Ser un buen lector yo creo que es la condición indispensable para intentar ser escritor. Y por otra parte también nos gustaría saber qué género de todos los que hay, qué género literario consideras el más complicado de llevar a cabo, de reproducir. Pues bueno, cada género tiene sus dificultades. Yo creo que por mi experiencia, a mí cuando se me ocurre una idea, si es para un cuento, me siento muy feliz porque un cuento es algo que resuelves pronto, porque es un texto que no es largo y que uno enseguida sabe si esa idea va a funcionar, no va a funcionar, si eres capaz de darle toda la fuerza y toda la poesía que necesita. Y en ese sentido yo, en el género en el que me siento más cómodo es en el del relato breve. Escribiendo novelas también creo que tengo muy buena técnica y como lector disfruto muchísimo con la lectura de novelas, pero claro, el embarcarte en una novela es estar dispuesto a emplear meses, incluso años de tu vida en algo que bueno, igual no te sale bien. Igual necesitas mucho esfuerzo y llega un momento en el que te das cuenta de que estás alcanzando los objetivos que querías, que aquello que tú veías como una historia muy potente a la hora por escrito no llega a tener la fuerza con la que la veías, porque tener una idea en realidad es no tener nada o tener muy poco, si luego no sabes plasmarla con justicia. Entonces, una novela, no digo que sea un género superior porque no lo creo, pero requiere una madurez técnica y un trabajo mucho más considerable que un cuento o que un poema. Un cuento y un poema, si estás inspirado, lo puedes escribir en ese estado maravilloso en muy poco tiempo. Con la novela eso no sucede, uno no puede estar en un estado de inspiración absoluta durante 2 años, no pasa. Entonces, yo desde ese punto de vista, desde el técnico y desde el trabajo que da, creo que una novela es más difícil o más complicado, igual que componer una ópera, pues supongo es más difícil que componer una canción o algo así. Pero dicho esto, también creo que un poema de 6 líneas perfecto, pues es algo que tiene el mismo valor y, si se quiere, la misma dificultad de hallar esa perfección que escribir una novela de 300 páginas. Bueno, entonces ahora vamos a entrar un poquito en lo que hemos investigado. Y sabemos que colaboras con Zenda Libros, o sí, por lo menos sales en la página de colaboradores. Nos gustaría, si puede ser, que nos expliques un poquito qué es en qué consiste Zenda Libros. Bueno, en Zenda Libros he colaborado alguna vez, pero no es la revista con la que más asiduamente haya yo trabajado. Zenda es un proyecto que nació, si no me equivoco, de la voluntad de Arturo Pérez Reverte de crear una publicación literaria muy
muy variada, donde hay noticias de libros, artículos. Yo creo que domina sobre todo la información literaria más que la pura creación. Y en Senda, si no me acuerdo mal, he sido jurado de un par de concursos. Han publicado, cuando he ido a sacar algún libro, algún avance, no sé si es algún texto mío que se iba a publicar, pero que yo recuerdo ahora no mucho más. He colaborado de forma más intensa con otras revistas de creación donde sí he publicado textos literarios inéditos. Bueno, en realidad textos se han publicado en muchísimas revistas literarias. Sí. En ese sentido, Senda es una más. Senda tiene la particularidad de que solo se publica en Internet, que es una de estas revistas digitales. Yo, como ya empiezo a ser un señor mayor, tengo especial cariño por las revistas de papel, porque creo que algo publicado y leído sobre el papel acaba produciendo un efecto más hondo que lo que vemos en una pantalla. Es algo que, en mi caso, porque no soy una digital, seguramente la gente de jóvenes completamente, pero en mi caso todavía el papel tiene una fuerza que meramente digital no. Bueno, pues la siguiente pregunta casi nos la has respondido. A ver. ¿Crees que los ebooks terminarán con los libros físicos? Pues hace poco leí un artículo en el que comentaban cómo hace años, cuando salió el libro electrónico, daban la fecha de 2018 como el final absoluto del libro de papel. Las previsiones de los editores estaba que poco a poco eso iba a ser y no lo está haciendo. Yo creo que hay ciertas obras que solo se van a publicar en formatos digitales. Por ejemplo, las obras de consulta, los diccionarios, las enciclopedias. Yo creo que a nadie se le ocurriría ahora sacar una enciclopedia como la Espasa o la Larousse en papel, sino que esas obras ahora las tenemos en Internet, o el diccionario de la Real Academia, o esta clase de obras, las guías de viajes, seguramente los mapas de carreteras, ya nunca más se van a publicar en papel. Mientras que la poesía, por ejemplo, creo que siempre se va a seguir publicando en papel. Y las revistas literarias dedicadas a la creación también van a publicarse en papel. Y las novelas, yo creo que se van a publicar en los dos formatos. Seguramente las novelas más populares, de menos calidad literaria, las que se dirigen a un público menos exigente, se van a publicar sobre todo en medio digital para los libros electrónicos, y sin embargo aquellas novelas más exigentes con edición literaria yo creo que seguramente tendrán una edición digital, pero se van a seguir publicando en papel y que la gente va a seguir leyendo a Dostoyevsky o a Thomas Mann en papel. Pues bueno, dos últimas preguntas para acabar la entrevista. Una que yo creo que vas a saber responder bastante bien. ¿Qué es lo que más valoras de tu profesión como escritor? Pues lo que más valoro es la libertad que tengo, el ser dueño de mi tiempo y el poder dedicar lo mejor de mis fuerzas, de mi tiempo, a aquello que más me gusta. Para mí, escribir o leer se parece mucho a jugar, y el ganarme la vida con algo que para mí en el fondo es un juego, en el sentido de que es algo que fomenta mi creatividad, que me resulta muy gratificante, muy entretenido, pues eso es lo mejor del mundo. Y bueno, ya la última, ¿qué consejo le darías a algún joven que quiera convertirse en escritor hoy en día? Pues primero que leyera mucho, y luego que fuera constante y que no cayera en el desánimo. Cuando uno escribe se enfrenta con mil dudas, con mil inseguridades. Muchas veces aquello que alimenta nuestra escritura
tiene que ver con nuestros sentimientos más íntimos, con nuestras dudas, con nuestras vivencias, con nuestras experiencias. Cualquier escritor, si quiere hablar de algo importante, al final está hablando sobre sí mismo y a veces sobre zonas oscuras de su personalidad, de su alma, o si no oscuras, a veces dolorosas, o otras veces no, pueden ser zonas luminosas, pero lo cierto es que está trabajando con sentimientos muy poderosos que a veces le pueden remover, y a eso se tiene que unir la inseguridad que uno pueda tener de si está haciendo algo valioso desde el punto de vista literario. Creo que todos los artistas en algún momento se plantean si aquello que estás contando merece la pena, le interesa a alguien, estás acertando en la forma de presentarlo. Y si uno es joven, a veces se puede sentir desalentado, solo y desanimado si te presentas a algún concurso y no lo ganas. A veces cuando se habla del currículum de un escritor siempre se presentan sus publicaciones, sus éxitos, los premios que le han dado, y no se cuenta todas las veces que esas mismas obras han sido rechazadas por editores o han participado en concursos literarios y no han obtenido un reconocimiento. Eso nos ha pasado a todos, sobre todo nos pasa cuando estás empezando, y lo que uno tiene que hacer es no desanimarse, seguir leyendo, seguir escribiendo, seguir viviendo. La literatura es una carrera de larga distancia y tarde o temprano, si no tiene constancia, si tiene talento, pues se va a dar cuenta de que las cosas van saliendo y se va haciendo un poco en un mundo que es siempre muy difícil y azaroso, porque nadie te puede asegurar que no se te vayan a acabar las ideas o que no te vayan a volver a publicar, pero es algo que merece muchísimo la pena y me siento muy feliz. I've been missing it, a little bit of careless. I've been wanting a little bit of headstream. Let my hips swing. I'm gonna let you go and you feel me. All I'm feeling tidal waves of emotion, like an avalanche bury me. Pues esta ha sido nuestra entrevista a Óscar Esquivias. Para mí la verdad es que, ya como conclusión de nuestro programa, ha sido un verdadero honor. Yo tengo que reconocer que allá por... no voy a decir el año porque realmente no me puedo poner a calcular. Yo sé que tendría que serían 12, 13 años, cuando recuerdo verle subido en aquella tarima del instituto presentándonos, hablándonos de aquel libro que nos mandaron leer nuestros profesores de lengua. Y que yo, con ciertas reticencias, ya sabéis que cuando un profesor de lengua te manda a leer un libro, hay que leerlo con ciertas reticencias, pero luego ya después, cuando ya lo coges con propia voluntad, lo lees con ganas. Y me acuerdo de aquel momento, y después de la entrevista se lo recordé, y bueno, la verdad es que, de verdad, Óscar, que nos estarás escuchando seguro, un honor, un placer, y gracias por participar en Marca Páginas. A los demás oyentes que nos estéis escuchando, hasta aquí el programa de hoy. Espero que la sabiduría de Óscar, que no es poca, os haya ayudado, os haya servido, y nos vemos la semana que viene con otro programa. Hasta la semana que viene.